A ver, hay pocos nombres que causan tanta controversia como el de Nicolás Maquiavelo. ¿Era un genio o un villano? Esa es la gran pregunta. Hoy vamos a intentar descifrar su código, el código del poder, con una herramienta muy particular, una que busca aclarar siglos de malentendidos. Porque la palabra maquiavélico la escuchamos por todos lados, ¿no? Pero, a ver, ¿qué se nos viene a la mente cuando alguien la usa? Generalmente, la imagen es bastante clara y, para ser sinceros, un poco oscura. Justamente eso. Manipulación, crueldad, cálculo frío. La percepción popular casi siempre tira para lo negativo. Lo asociamos con ese líder sin escrúpulos, esa persona que, bueno, haría lo que fuera con tal de conseguir y mantener el poder. Pero, ¿será que esa es toda la historia? Y aquí es donde esta cita lo cambia todo. Nos dice: tras esa etiqueta se esconde una mente mucho más compleja y rigurosa. O sea, nos desafía a mirar más allá de esa caricatura de villano, nos plantea una idea distinta. ¿Y si Maquiavelo no era un maestro del mal, sino un analista increíblemente honesto de cómo funciona el poder en la realidad? Ok, este es nuestro plan. Primero, vamos a desarmar el mito de Maquiavelo. Luego, les presentaré la herramienta de la que les hablo, un diccionario. Después, vamos a usarla para decodificar un par de conceptos clave, y al final veremos por qué todo esto sigue siendo tan importante hoy en día. ¿Listo? Empecemos con la sección 1, el mito de Maquiavelo, porque, seamos sinceros, su figura se ha convertido en una caricatura tan, pero tan poderosa que a veces es casi imposible ver a la persona y al pensador que había detrás. Y es que ese es el problema central, ¿no? Su nombre se volvió sinónimo de maldad, una simplificación que nos cierra la puerta a entenderlo de verdad. Para romper ese mito tenemos que hacer algo, ir directo a sus propias palabras. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el diccionario Maquiavelo. Ojo, no es otro libro que habla sobre él, es una herramienta para pensar como él, para usar su propio lenguaje y así poder decodificar sus ideas. La idea, la verdad, es simple pero potentísima. En lugar de leer lo que otros interpretan, este libro nos da acceso a los conceptos exactos que él usaba, en sus propios términos. Piénsenlo como una llave maestra para entrar a su universo mental. Ahora, ¿por qué un diccionario? Bueno, lo genial de este formato es que nos obliga a enfocarnos en el lenguaje que él usaba. Palabras como virtud o fortuna no las tiraba al azar, para nada. Eran herramientas de análisis súper precisas. Al definirlas, el diccionario nos da como un acceso directo a la lógica de Maquiavelo. Muy bien, ¿qué tal si ponemos a prueba esta herramienta? Vamos a ver cómo este enfoque de diccionario nos puede aclarar algunas de las ideas más famosas y, claro, más polémicas de Maquiavelo. Este es quizás su dilema más conocido: ¿ser temido o ser amado? Lo que Maquiavelo observa es que el amor depende de otros, es volátil. En cambio, el miedo, dice él, es una herramienta que el gobernante sí puede controlar. Y ojo, no habla de ser sádico, sino de ser pragmático. Es pragmatismo puro y duro. Y esta es la conclusión, así, directa, sin anestesia. Para Maquiavelo, la prioridad número 1 es la estabilidad del Estado. Y para garantizarla, el miedo es una base mucho más sólida que el cariño. Pero su análisis no se queda ahí. Para él, un líder eficaz necesita tener como dos naturalezas de animales. La primera, la del zorro. ¿Qué significa? La astucia, esa capacidad para oler las trampas y los engaños que, vamos, son el pan de cada día en la política. Claro que con la pura astucia no alcanza. También tiene que ser como el león. ¿Para qué? Para proyectar una fuerza tan grande que desanime a cualquier enemigo. La fuerza bruta por sí sola puede ser torpe, sí, pero es indispensable. Y esta frase lo resume de forma brillante. El poder real no está en ser solo astuto o solo fuerte. Está en saber combinar ambas naturalezas. Es un equilibrio constante, un juego dinámico entre la inteligencia y la fuerza. Y con esto llegamos al concepto clave, y probablemente el más malinterpretado de todos: virtud. A ver, hay que sacarse de la cabeza la idea de virtud como sinónimo de ser bueno, de bondad moral. Para Maquiavelo, virtud es la capacidad de un líder para dominar el caos. Es una mezcla de audacia, de talento, de estrategia. Es la habilidad de imponer tu propia voluntad sobre la fortuna, sobre el destino. Es una virtud de resultados, no de buenas intenciones. Ok, después de ver estos conceptos, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Por qué un pensador del siglo XVI sigue siendo tan relevante en el mundo de hoy? Miren, la respuesta está en su propia vida.
Maquiavelo no era un académico en una torre de marfil, para nada. Como vemos aquí, fue un diplomático de altísimo nivel, hasta que todo se vino abajo. En 1512 lo sacan del poder, lo encarcelan, lo torturan y lo exilian. Y fue desde ese exilio, un año después, que escribió El Príncipe. O sea, su análisis del poder no es teórico, es el resultado de haberlo tenido, de haberlo usado y de haberlo perdido de la forma más brutal posible. Y todo esto nos deja con la gran pregunta. ¿Fue Maquiavelo un cínico, un maestro del mal, como dice el mito? ¿O fue simplemente el primero que tuvo el valor de describir la política como realmente es, y no como nos gustaría que fuera? La única forma de tener una opinión propia, una opinión bien formada, es ir directo a la fuente, a su vocabulario, entender qué quería decir él de verdad con miedo, zorro, león y sobre todo con virtud. A ver, hoy apenas hemos rascado la superficie con 3 de sus conceptos. El diccionario Maquiavelo decodifica cientos de términos más, desde ambición y corrupción hasta libertad y justicia. Si este pequeño análisis despertó la curiosidad por entender las verdaderas tuercas y tornillos del poder, esta es la guía definitiva. Para quienes quieran explorarlo a fondo, el enlace se encuentra en la descripción.